Mare Mare Compuche. Inche Gladys Catucheo Pimienta Ti, relatora de PEU. Este es un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este proyecto se llama Shelkatun Tañemapu, Aprendo de mi tierra. Shim Anta Epeu, ¿qué es un Epeu? Un Epeu es un relato ficticio. Estos se transmitían oralmente de generación en generación. Sus personajes son animales, dependiendo del territorio, es decir, del Picun Mapu es un tipo de animal, del Lafken Mapu otro tipo de animal, del Puen Mapu o del Milli Mapu. Cada sector territorial tiene sus animales que pueden ser utilizados para la realización de un peu. Este peu, dijimos que sus personajes son animales, los cuales son personificados. Se les entregan características de personas, es decir, como hablar o caminar en dos pies o dos patitas, ¿ya? Y además también tenemos muchos peu, muchos que ya están en todas las redes, los cuales ustedes pueden visitarse si lo desean. Tenemos también el zorro y la perdiz, Ñoro, Engu, Fiyu, como también Nahuel, el hijo de los animales. Esos serían algunos ejemplos de epeu, los cuales ustedes pueden visitar, pero los invito a que en la próxima taller que hagamos les voy a contar un epeu. Están todos gentilmente invitados. Chaltumal Peucayal. Quiero tener la boca como la perdiz y cantar como ella. Entonces, dicen que su grito fue escuchado por una anciana bandurria, que vio en el ruego del zorro un gran negocio. Entonces, lo saludó diciendo: Mari Mari, Futanoro. Hola, hermano zorro. Mari, la mía Raquín. Hola, hermana Bandurria. Chimleimiam, ¿cómo estás? Entonces, el zorro respondió: Inche, kumel kalelan. Piuque mananyaskulei. Yo tengo una pena. Inche, que yo te puedo ayudar. Nien la guen tu ayú. Yo tengo remedio. Dicen que la bandurria vio cómo el zorro salió en busca de su bolso con perlas y ella se fue a preparar sus implementos, que eran una aguja de madera y un hilo de boqui. Al regresar el zorro le dijo: ¡Qué pañe, paple! Venga por aquí. No, pañe, paple. Tome asiento por aquí. Humanita niñe. Cierre sus ojos. Fue así que la bandurria comenzó a coser la boca por ambos lados. Dicen que el zorro soportaba el dolor porque quería cantar como la perdiz. Feimeu, ni sufayuta mi buen. Una última puntadita en la boca nomás. Ne cuento ay mi. Aguanta el dolor. Dicen que cuando terminó el trabajo, el zorro cantaba igual que la perdiz, diciendo:
pez. Uy, uy, uy. Vámonos, ni carpámosle lo que